Continuamos con la lectura de las catequesis de Su Santidad el Papa Juan Pablo II. El hombre y su cuerpo, antropología cristiana. Catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles 10 de septiembre de 1980. Concupiscencia y adulterio según las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Primer punto. Reflexionemos sobre las siguientes palabras de Jesús tomadas del Sermón de la Montaña. Todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Ya la ha hecho adúltera en su corazón. Mateo 5:28. Cristo pronuncia esta frase ante los oyentes que, basándose en los libros del Antiguo Testamento, estaban preparados en cierto sentido para comprender el significado de la mirada que nace de la concupiscencia. Ya el miércoles pasado hicimos referencia a los textos tomados de los llamados libros sapienciales. He aquí, por ejemplo, otro pasaje en el que el autor bíblico analiza el estado de ánimo del hombre dominado por la concupiscencia de la carne. El que se abraza en el fuego de sus apetitos que no se apaga hasta que del todo le consume, el hombre impúdico consigo mismo, que no cesará hasta que su fuego se extinga, el hombre fornicario, a quien todo el pan es dulce, que no se cansará mientras no muera, el hombre infiel a su propio lecho conyugal, que dice para sí: ¿quién me ve? La oscuridad me cerca y las paredes me ocultan, nadie me ve. ¿Qué tengo que temer? El Altísimo no se da cuenta de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres, y no sabe que los ojos del Señor son 1000 veces más claros que el sol, y que ven todos los caminos de los hombres, y penetran hasta los lugares más escondidos. Así también la mujer que engaña a su marido, y de un extraño le da un heredero. Sirásida 23, del 22 al 32. Segundo punto. No faltan descripciones análogas en la literatura mundial, como en el libro de las Confesiones de San Agustín y en la Divina Comedia de Dante. Ciertamente muchas de ellas se distinguieron por una más penetrante perspicacia de análisis psicológico y por una mayor intensidad sugestiva y fuerza de expresión. Sin embargo, la descripción bíblica del Sirásida, 23 del 22 al 32, comprende algunos elementos que pueden ser considerados clásicos en el análisis de la concupiscencia carnal. Un elemento de esta clase es, por ejemplo, el parangón entre la concupiscencia de la carne y el fuego. Este, inflamándose en el hombre, invade sus sentidos, excita su cuerpo, envuelve los sentimientos y en cierto sentido se adueña del corazón. Esta pasión originada por la concupiscencia carnal sofoca en el corazón la voz más profunda de la conciencia, el sentido de responsabilidad ante Dios. Y precisamente esto, de modo particular, se pone en evidencia en el texto bíblico que acabamos de citar. Por otra parte, persiste el pudor exterior respecto a los hombres, o más bien una apariencia de pudor que se manifiesta como temor a las consecuencias más que al mal en sí mismo. Al sofocar la voz de la conciencia, la pasión trae consigo inquietud de cuerpo y de sentidos. Es la inquietud del hombre exterior. Cuando el hombre interior ha sido reducido al silencio, la pasión, después de haber obtenido, por decirlo así, libertad de acción, se manifiesta como tendencia insistente a la satisfacción de los sentidos y del cuerpo. Esta satisfacción, según el criterio del hombre dominado por la pasión, debería extinguir el fuego, pero al contrario no alcanza las fuentes de la paz interior y se limita a tocar el nivel más exterior del individuo humano. Y aquí el autor bíblico constata justamente que el hombre cuya voluntad está empeñada en satisfacer los sentidos no encuentra sosiego, ni se encuentra a sí mismo, sino al contrario, se consume. La pasión mira a la satisfacción, por esto embota la actividad reflexiva y desatiende la voz de la conciencia. Así, sin tener en sí principio alguno indestructible, se desgasta. Le resulta connatural el dinamismo del uso, que tiende a agotarse. Es verdad que donde la pasión se inserte en el conjunto de las más profundas energías del espíritu, ella puede convertirse en fuerza creadora. Pero en este caso debe sufrir una transformación radical. En cambio, si sofoca las fuerzas más profundas del corazón y de la conciencia,
como sucede en el relato de Sirásida 23 del 22 al 32, se consume, y de modo indirecto en ella se consume el hombre que es su presa. Tercer punto. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña habla del hombre que desea, que mira con deseo, se puede presumir que tiene ante los ojos también las imágenes conocidas por sus oyentes a través de la tradición sapiencial. Sin embargo, al mismo tiempo, se refiere a cada uno de los hombres que, según la propia experiencia interior, sabe lo que quiere decir desear, mirar con deseo. El maestro no analiza esta experiencia ni la describe, como había hecho, por ejemplo, Sirásida, 23 del 22 al 32. Él parece presuponer, diría, un conocimiento suficiente de ese hecho interior, hacia el que llama la atención de los oyentes presentes y potenciales. Es posible que alguno de ellos no sepa de qué se trata. Si verdaderamente no supiese nada de ello, no le atañería el contenido de las palabras de Cristo, ni habría análisis o descripción alguna que se lo pudiera explicar. En cambio, si sabe, se trata efectivamente en este caso de una ciencia totalmente interior, intrínseca al corazón y a la conciencia. Entenderá rápidamente que dichas palabras se refieren a él. Cristo pues no describe ni analiza lo que constituye la experiencia del desear, la experiencia de la concupiscencia de la carne. Incluso se tiene la impresión de que él no penetra esta experiencia en toda la amplitud de su dinamismo interior, como sucede por ejemplo en el citado texto del Sirásida, sino que más bien se queda en sus umbrales. El deseo no se ha transformado todavía en una acción exterior, aún no ha llegado a ser el acto del cuerpo. Hasta ahora es el acto interior del corazón. Se manifiesta en la mirada, en el modo de mirar a la mujer. Sin embargo, ya deja entender, desvela su contenido y su calidad esenciales. Es preciso que hagamos ahora estos análisis. La mirada expresa lo que hay en el corazón. La mirada expresa, diría, a todo el hombre. Si generalmente se considera que el hombre actúa conforme a lo que es, operaris sequitur ecce. Cristo en ese caso quiere poner en evidencia que el hombre mira conforme a lo que es. Intueris sequitar ecce. En ese cierto sentido, el hombre a través de la mirada se revela al exterior y a los otros. Sobre todo, revela lo que percibe en el interior. Nota 2. El análisis filológico confirma el significado de la expresión oblipon, el que mira, o todo el que mira, de Mateo 5:28. Siblepo de Mateo 5:28 tiene el valor de percepción interna, equivale a pienso, fijo la atención, observo. Resulta más severa y más elevada la enseñanza evangélica respecto a las relaciones interpersonales de los discípulos de Cristo. Según Jesús, no es necesaria siquiera una mirada lujuriosa para convertir en adúltera a una persona. Basta incluso un pensamiento del corazón. Retomamos el texto. Quinto punto. Cristo enseña pues a considerar la mirada como un umbral de la verdad interior. Ya en la mirada, en el modo de mirar, es posible individuar plenamente lo que es la concupiscencia. Tratemos de explicarla. Desear, mirar con deseo, indica una experiencia del valor del cuerpo en la que su significado esponsalicio deja de ser tal, precisamente a causa de la concupiscencia. Además, cesa su significado procreador, del que hemos hablado en nuestras consideraciones precedentes, el cual, cuando se refiere a la unión conyugal del hombre y de la mujer, se arraiga en el significado esponsalicio del cuerpo y casi emerge de él orgánicamente. Ahora bien, el hombre al desear, al mirar para desear, como leemos en Mateo 5, 27, 28, experimenta de modo más o menos explícito el alejamiento de ese significado del cuerpo, en el cual, ya hemos observado en nuestras reflexiones, se basa en la comunión de las personas, tanto fuera del matrimonio como, de modo particular, cuando el hombre y la mujer están llamados a construir la unión en el cuerpo, como proclama el Evangelio del principio en el texto clásico del Génesis 2:24.
La experiencia del significado esponsalicio del cuerpo está subordinada de modo particular a la llamada sacramental, pero no se limita a ella. Este significado califica la libertad del don, que, como veremos con más precisión en ulteriores análisis, puede realizarse no solo en el matrimonio, sino también de modo diverso. Cristo dice: todo el que mira a una mujer deseándola, el que mira con concupiscencia, ya adulteró con ella en su corazón. Ya la ha hecho adúltera en el corazón. Mateo 5:28. ¿Acaso no quiere decir con esto que precisamente la concupiscencia, como el adulterio, es un alejamiento interior del significado esponsalicio del cuerpo? ¿No quiere remitir a los oyentes a sus experiencias interiores de este alejamiento? ¿Acaso no es por esto por lo que define adulterio cometido en el corazón? Catequesis del Papa en la Audiencia General del miércoles 17 de septiembre de 1980. El pecado, adulterio cometido en el corazón. Primer punto. Durante la última reflexión nos preguntamos qué es el deseo, del que hablaba Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 del 27 al 28. Recordemos que hablaba de él refiriéndose al mandamiento no cometerás adulterio. El mismo desear, precisamente mirar para desear, es definido un adulterio cometido en el corazón. Esto hace pensar mucho. En las reflexiones precedentes hemos dicho que Cristo, al expresarse de este modo, quería indicar a sus oyentes el alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo que experimenta el hombre, en este caso el varón, cuando secunda la concupiscencia de la carne con el acto interior del deseo. El alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo comporta al mismo tiempo un conflicto con su dignidad de persona, un auténtico conflicto de conciencia. Aparece así que el significado bíblico, por lo tanto también teológico, del deseo es diverso del puramente psicológico. El psicológico descubrirá el deseo como una orientación intensa hacia el objeto, a causa de su valor peculiar, en el caso aquí considerado por su valor sexual. Según parece, encontraremos esta definición en la mayor parte de las obras dedicadas a temas similares. Sin embargo, la descripción bíblica, aún sin infravalorar el aspecto psicológico, pone de relieve sobre todo el ético, dado que es un valor que queda lesionado. El deseo, diría, es el engaño del hombre y de la mujer, una llamada que fue revelada en el misterio mismo de la creación a la comunión a través de un don recíproco. Así pues, cuando Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 27 al 28, hace referencia al corazón o al hombre interior, sus palabras no dejan de estar cargadas de esta verdad acerca del principio, con las que respondiendo a los fariseos, confrontar con Mateo 19, 8, había vuelto a plantear todo el problema del hombre, de la mujer y del matrimonio. La llamada perenne de la que hemos tratado de hacer el análisis siguiendo el libro del Génesis, sobre todo Génesis 2, 23 al 25, y en cierto sentido la perenne atracción recíproca por la parte del hombre hacia la feminidad y por parte de la mujer hacia la masculinidad, es una invitación por medio del cuerpo, pero no es el deseo en el sentido de las palabras de Mateo 5, 27 al 28. El deseo, como actuación de la concupiscencia de la carne, también, sobre todo en el acto puramente interior, empequeñece el significado de lo que eran y que sustancialmente no dejan de ser, esa invitación y esa recíproca atracción. El eterno femenino, así como por lo demás el eterno masculino, incluso en el plano de la historicidad, tiende a liberarse de la mera concupiscencia y busca un puesto de afirmación en el nivel propio del mundo de las personas. De ello da testimonio aquella vergüenza originaria de la que habla el Génesis 3. La dimensión de la intencionalidad de los pensamientos y de los corazones constituye uno de los filones principales de la cultura humana universal. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña confirman precisamente esta dimensión. Tercer punto. No obstante, estas palabras expresan claramente que el deseo forma parte de la realidad del corazón humano. Cuando afirmamos que el deseo, con relación a la originaria atracción recíproca de la masculinidad y de la feminidad, representa una reducción, pensamos en una reducción intencional,
como en una restricción que cierra el horizonte de la mente y del corazón. En efecto, una cosa es tener conciencia de que el valor del sexo forma parte de toda la riqueza de valores con los que el ser femenino se presenta al varón, y otra cosa es reducir toda la riqueza personal de la feminidad a ese único valor, es decir, al sexo, como objeto idóneo para la satisfacción de la propia sexualidad. El mismo racionamiento se puede hacer con relación a lo que es la masculinidad para la mujer, aunque las palabras de Mateo 5 del 27 al 28 se refieran directamente solo a la otra relación. La reducción intencional, como se ve, es de naturaleza sobre todo axiológica. Por una parte, la eterna atracción del hombre hacia la feminidad, confrontar con Génesis 2:23, libera en él, o quizás debería liberar, una gama de deseos espirituales, carnales, de naturaleza sobre todo personal y de comunión. Confrontar con el análisis del principio, a los que corresponde una proporcional jerarquía de valores. Por otra parte, el deseo limita esta gama, ofuscando la jerarquía de los valores que marca la atracción perenne de la masculinidad y de la feminidad. Cuarto punto. El deseo ciertamente hace que en el interior, esto es, en el corazón, en el horizonte interior del hombre y de la mujer, se ofusque el significado del cuerpo propio de la persona. La feminidad deja de ser así para la masculinidad, sobre todo sujeto. Dejar de ser un lenguaje específico del espíritu. Pierde el carácter de signo. Deja, diría, de llevar en sí el estupendo significado esponsalicio del cuerpo. Deja de estar situado en el contexto de la conciencia y de la experiencia de este significado. El deseo que nace desde la misma concupiscencia de la carne, desde el primer momento de la existencia en el interior del hombre, de la existencia en su corazón, pasa en cierto sentido junto a este contexto, se podría decir, con una imagen que pasa sobre las ruinas del significado esponsalicio del cuerpo y de todos sus componentes subjetivos, y en virtud de la propia intencionalidad axiológica, tiende directamente a un fin exclusivo, a satisfacer solamente la necesidad sexual del cuerpo como objeto propio. Quinto punto. Esta reducción intencional y axiológica puede verificarse según las palabras de Cristo, confrontar con Mateo 5 del 27 al 28, ya en el ámbito de la mirada, del mirar, o más bien en el ámbito de un acto puramente interior expresado por la mirada. La mirada, o más bien el mirar, en sí misma es un acto cognoscitivo. Cuando en la estructura interior entra la concupiscencia, la mirada asume un carácter de conocimiento deseoso. La expresión bíblica mira para desear puede indicar tanto un acto cognoscitivo del que se sirve el hombre deseando, es decir, confiriéndole el carácter propio del deseo que tiende hacia un objeto, como un acto cognoscitivo que suscita el deseo en el otro sujeto, y sobre todo en su voluntad y en su corazón. Como se ve, es posible atribuir una interpretación intencional a un acto interior, teniendo presente el uno y el otro polo de la psicología del hombre, el conocimiento o el deseo entendido como apetitus. El apetitus es algo más amplio que el deseo, porque indica todo lo que se manifiesta en el sujeto como aspiración, y como tal se orienta siempre hacia un fin, esto es, hacia un objeto conocido bajo el aspecto del valor. Sin embargo, una interpretación adecuada de las palabras de Mateo 5 del 27 al 28 exige que a través de la intencionalidad propia del conocimiento o del apetitus percibamos algo más, es decir, la intencionalidad de la existencia misma del hombre en relación con el otro hombre, en nuestro caso, el hombre en relación con la mujer y de la mujer en relación con el hombre. Nos convendrá volver sobre este tema. Al finalizar la reflexión de hoy, es necesario añadir aún que en ese deseo, en el mirar para desear, del que trata el Sermón de la Montaña, la mujer para el hombre que mira, así, deja de existir como sujeto de la eterna atracción y comienza a ser solamente objeto de concupiscencia carnal. A esto va unido el profundo alejamiento interno del significado esponsalicio del cuerpo, del que hemos hablado ya en la reflexión precedente.
Catequesis del Papa en la Audiencia General del miércoles 24 de septiembre de 1980. Análisis del texto evangélico sobre el pecado de adulterio. Primer punto. En el Sermón de la Montaña Cristo dice: «Habéis oído que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón». Mateo 5 del 27 al 28. Desde hace algún tiempo tratamos de penetrar en el significado de esta enunciación analizando cada uno de sus componentes para comprender mejor el conjunto del texto. Cuando Cristo habla del hombre mira para desear, no indica solo la dimensión de la intencionalidad de mirar, por lo tanto del conocimiento concupiscente, la dimensión psicológica, sino que indica también la dimensión de la intencionalidad de la existencia misma del hombre. Es decir, demuestra quién es, o más bien en quién se convierte para el hombre la mujer a la que él mira con concupiscencia. En este caso, la intencionalidad del conocimiento determina y define la intencionalidad misma de la existencia. En la situación descrita por Cristo, esa dimensión pasa unilateralmente del hombre que es sujeto hacia la mujer que se convierte en objeto. Pero esto no quiere decir que esta dimensión sea solamente unilateral. Por ahora no invertimos la situación analizada, ni la extendemos a ambas partes, a los dos sujetos. Detengámonos en la situación trazada por Cristo, subrayando que se trata de un acto puramente interior, escondido en el corazón y fijo en los umbrales de la mirada. Basta constatar, en este caso, la mujer, la cual a causa de su subjetividad personal existe perennemente para el hombre, esperando que también él, por el mismo motivo, exista para ella, queda privada del significado de su atracción en cuanto persona, la cual, aun siendo propia del eterno femenino, se convierte al mismo tiempo para el hombre solamente en objeto, esto es, comienza a existir intencionalmente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual inherente a su masculinidad. Aunque el acto sea totalmente interior, escondido en el corazón y expresado solo por la mirada, en él se realiza ya un cambio subjetivamente unilateral de la intencionalidad misma de la existencia. Si no fuese así, si no se tratase de un cambio tan profundo, no tendrían sentido las palabras siguientes de la misma frase: ya adulteró con ella en su corazón. Segundo punto. Ese cambio de la intencionalidad de la existencia mediante el cual una determinada mujer comienza a existir para un determinado hombre, no como sujeto de llamada y atracción personal o sujeto de comunión, sino exclusivamente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual, se realiza en el corazón, en cuanto que se ha realizado en la voluntad. La misma intencionalidad cognoscitiva no quiere decir todavía esclavitud del corazón. Solo cuando la reducción intencional que hemos ilustrado antes arrastra a la voluntad a su estrecho horizonte, cuando suscita su decisión de una relación con otro ser humano, en nuestro caso con la mujer, según la escala de valores propia de la concupiscencia. Solo entonces se puede decir que el deseo se ha enseñoreado también del corazón. Solo cuando la concupiscencia se ha adueñado de la voluntad, es posible decir que domina en la subjetividad de la persona y que está en la base de la voluntad y de la posibilidad de elegir o decidir a través de la cual, en virtud de la autodecisión o autodeterminación, se establece el modo mismo de existir con relación a otra persona. La intencionalidad de semejante existencia adquiere entonces una plena dimensión subjetiva. Tercer punto. Solo entonces, esto es, desde ese momento subjetivo y en su prolongación subjetiva, es posible confirmar lo que leímos, por ejemplo en el Sirácida 23 del 17 al 22, acerca del hombre dominado por la concupiscencia, y que leemos con descripciones todavía más elocuentes en la literatura mundial. Entonces podemos hablar también de esa constricción más o menos completa, que por otra parte se llama constricción del cuerpo, y que lleva consigo la pérdida de la libertad del don, connatural a la conciencia profunda del significado esponsalicio del cuerpo, del que hemos hablado también en los análisis precedentes. Cuarto punto.
Cuando hablamos del deseo como transformación de la intencionalidad de una existencia concreta, por ejemplo del hombre, para el cual, según Mateo 5 del 27 al 28, una mujer se convierte solo en objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual inherente a su masculinidad, no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad como dimensión objetiva de la naturaleza humana, con la finalidad procreadora que le es propia. Las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, en todo su amplio contexto, están lejos del maniqueísmo, como también lo está la auténtica tradición cristiana. En este caso, no pueden surgir, pues, objeciones sobre el particular. Se trata, en cambio, del modo de existir del hombre y de la mujer como personas, o sea, de ese existir en un recíproco para el cual, incluso basándose en lo que, según la objetiva dimensión de la naturaleza humana, puede definirse como necesidad sexual, puede y debe servir para la construcción de la unidad de comunión en sus relaciones recíprocas. En efecto, este es el significado fundamental propio de la perenne y recíproca atracción de la masculinidad y de la feminidad, contenida en la realidad misma de la constitución del hombre como persona, cuerpo y sexo al mismo tiempo. Quinto punto. A la unión o comunión personal a la que están llamados desde el principio el hombre y la mujer recíprocamente, no corresponde, sino más bien está en oposición, la circunstancia eventual de que una de las dos personas exista solo como sujeto de satisfacción de la necesidad sexual y la otra se convierta exclusivamente en objeto de esa satisfacción. Además, no corresponde a esta unidad de comunión, más aún se opone a ella. El caso de que ambos, el hombre y la mujer, existan mutuamente como objeto de la satisfacción de la necesidad sexual, y cada una por su parte sea solamente sujeto de esta satisfacción. Esta reducción de un contenido tan rico de la recíproca y perenne atracción de las personas humanas en su masculinidad o feminidad no corresponde precisamente a la naturaleza de la atracción en cuestión. Esta reducción, en efecto, extingue el significado personal y de comunión propio del hombre y de la mujer, a través del cual, según el Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. La concupiscencia aleja la dimensión intencional de la existencia recíproca del hombre y de la mujer de las perspectivas personales y de comunión, propias de su perenne y recíproca atracción, reduciéndola y, por decirlo así, empujándola hacia dimensiones utilitarias, en cuyo ámbito el ser humano se sirve del otro ser humano usándolo solamente para satisfacer las propias necesidades. Sexto punto. Parece que se puede encontrar precisamente este contenido cargado de experiencia interior humana propia de épocas y ambientes diversos, en la concisa afirmación de Cristo en el Sermón de la Montaña. Al mismo tiempo, en algún caso, no se puede perder de vista el significado que esta afirmación atribuye a la interioridad del hombre, a la dimensión integral del corazón como dimensión del hombre interior. Aquí está el núcleo mismo de la transformación del etos, hacia el que tienden las palabras de Cristo según Mateo 5 del 27 al 28, expresadas con potente fuerza y a la vez con maravillosa sencillez. Catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles 1 de octubre de 1980. Análisis de las palabras del Sermón de la Montaña referentes al adulterio. Primer punto. Llegamos en nuestro análisis a la tercera parte del enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 del 27 al 28. La primera parte era: habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola está gramaticalmente unida a la tercera. Ya adulteró con ella en su corazón. El método aplicado aquí, que es el de dividir, romper el enunciado de Cristo en tres partes que se suceden, puede parecer artificioso. Sin embargo, cuando buscamos el sentido ético de todo el enunciado en su totalidad, puede ser útil precisamente la división del texto empleada por nosotros, con tal de que no se aplique solo de manera disyuntiva, sino conjuntiva, y es lo que intentamos hacer.
Cada una de las distintas partes tiene un contenido propio y connotaciones que les son específicas, y es precisamente lo que queremos poner de relieve mediante la división del texto. Pero al mismo tiempo se advierte que cada una de las partes se aplica en relación directa con las otras. Esto se refiere en primer lugar a los principales elementos semánticos mediante los cuales el enunciado constituye un conjunto. He aquí estos elementos: cometer adulterio, desear, cometer adulterio en el cuerpo, cometer adulterio en el corazón. Resultaría especialmente difícil establecer el sentido ético del desear sin el elemento indicado aquí últimamente, esto es, el adulterio en el corazón. El análisis precedente ya tuvo en consideración de cierta manera este elemento. Sin embargo, una comprensión más plena del miembro cometer adulterio en el corazón solo es posible después de un adecuado análisis. Segundo punto. Como ya hemos aludido al comienzo, aquí se trata de establecer el sentido ético. El enunciado de Cristo en Mateo 5 del 27 al 28 toma origen del mandamiento no adulterarás para mostrar cómo es preciso entenderlo y ponerlo en práctica, a fin de que abunde en él la justicia que Dios Yahvé ha querido como legislador, a fin de que abunde en mayor medida de la que resultaba de la interpretación y de la casuística de los doctores del Antiguo Testamento. Si las palabras de Cristo en este sentido tienden a construir el nuevo etos y basándose en el mismo mandamiento, el camino para esto pasa a través del descubrimiento de los valores que se habían perdido en la comprensión general veterotestamentaria y en la aplicación de este mandamiento. Tercer punto. Desde este punto de vista, es significativa también la formulación del texto de Mateo 5 del 27 al 28. El mandamiento no adulterarás está formulado como una provisión que excluye de modo categórico un determinado mal moral. Es sabido que la misma ley, decálogo, además de la prohibición no adulterarás, comprende también la prohibición no desearás la mujer de tu prójimo. Éxodo 20, 14, 17, Deuteronomio 5, 18, 21. Cristo no hace vana una prohibición respecto a la otra. Aun cuando hable del deseo, tiende a una clarificación más profunda del adulterio. Es significativo que después de haber citado la prohibición no adulterarás como conocida a los oyentes, a continuación en el curso de su enunciado cambie su estilo y la estructura lógica de regulativa en narrativo afirmativa. Cuando dice: todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón, describe un hecho interior cuya realidad pueden comprender fácilmente los oyentes. Al mismo tiempo, a través del hecho así descrito y calificado, indica cómo es preciso entender y poner en práctica el mandamiento no adulterarás para que lleve a la justicia querida por el legislador. Cuarto punto. De este modo hemos llegado a la expresión adúltero en el corazón, expresión clave, como parece, para entender su justo sentido ético. Esta expresión es al mismo tiempo la fuente principal para revelar los valores esenciales del nuevo etos, el etos del Sermón de la Montaña, como sucede frecuentemente en el Evangelio. También aquí volvemos a encontrar una cierta paradoja. En efecto, ¿cómo puede darse el adulterio sin cometer adulterio? Es decir, sin el acto exterior que permite individuar el acto prohibido por la ley. Hemos visto cuánto se interesaba la casuística de los doctores de la ley para precisar este problema. Pero, aún independientemente de la casuística, parece evidente que el adulterio solo puede ser individuado en la carne, esto es, cuando los dos, el hombre y la mujer que se unen entre sí, de modo que se convierten en una sola carne, Génesis 2:24, no son cónyuges legales, esposo y esposa. Por lo tanto, ¿qué significado puede tener el adulterio cometido en el corazón? ¿Acaso no se trata de una expresión solo metafórica empleada por el maestro para realzar el estado pecaminoso de la concupiscencia? Si admitiésemos esta lectura semántica del enunciado de Cristo, confrontar con Mateo 5 del 27 al 28, sería necesario reflexionar profundamente sobre las consecuencias éticas que se derivarían de ella, es decir, sobre las conclusiones acerca de la regularidad ética del comportamiento. El adulterio tiene lugar cuando el hombre y la mujer que se unen entre sí de modo que se convierten en una sola carne,
confrontar con Génesis 2:24, esto es, de la manera propia de los cónyuges, no son cónyuges legales. La individuación del adulterio como pecado cometido en el cuerpo está unida estrecha y exclusivamente al acto exterior, a la convivencia conyugal, que se refiere también al estado reconocido por la sociedad de las personas que actúan así. En el caso en cuestión, este estado es impropio y no autoriza a tal acto. De aquí, precisamente, la denominación adulterio. Sexto punto. Pasando a la segunda parte del enunciado de Cristo, esto es, a aquella en la que comienza a configurarse el nuevo etos, sería necesario entender la expresión todo el que mira a una mujer deseándola, en relación exclusiva a las personas según su estado civil, es decir, reconocido por la sociedad, sean o no cónyuges. Aquí comienza a multiplicarse los interrogantes, pues que no puede crear dudas el hecho de que Cristo indique el estado pecaminoso del acto interior de la concupiscencia, manifestada a través de la mirada dirigida a toda mujer que no sea la esposa de aquel que la mira de ese modo. Por tanto, podemos e incluso debemos preguntarnos si con la misma expresión Cristo admite y comprueba esta mirada, este acto interior de la concupiscencia dirigido a la mujer que es esposa del hombre que la mira así. A favor de la respuesta afirmativa a esta pregunta parece estar la siguiente premisa lógica. En el caso en cuestión, puede cometer el adulterio en el corazón solamente el hombre que es sujeto potencial del adulterio en la carne. Dado que este sujeto no puede ser el hombre esposo con relación a la propia legítima esposa, el adulterio en el corazón, pues, no puede referirse a él, pero puede culparse a todo otro hombre. Si es el esposo, él no puede cometerlo con relación a su propia esposa. Solo él tiene el derecho exclusivo de desear, de mirar con concupiscencia a la mujer que es su esposa, y jamás se podrá decir que por motivo de ese acto interior merezca ser acusado del adulterio cometido en el corazón. Si en virtud del matrimonio tiene derecho de unirse con su esposa, de modo que los dos serán una sola carne, este acto nunca puede ser llamado adulterio. Análogamente, no puede ser definido adulterio cometido en el corazón el acto interior del deseo, del que trata el Sermón de la Montaña. Séptimo punto. Esta interpretación de las palabras de Cristo en Mateo 5 del 27 al 28 parece corresponder a la lógica del Decálogo, en el cual, además del mandamiento no adulterarás, el séptimo, está también el mandamiento no desearás la mujer de tu prójimo, noveno. Además, el razonamiento que se ha hecho en su apoyo tiene todas las características de la corrección objetiva y la exactitud. No obstante, queda fundadamente la duda de si este razonamiento tiene en cuenta todos los aspectos de la revelación, además de la teología del cuerpo, que deben ser considerados sobre todo cuando queremos comprender las palabras de Cristo. Hemos visto ya anteriormente cuál es el peso específico de esta locución, cuán ricas son las implicaciones antropológicas y teológicas de la única frase en la que Cristo se refiere al origen. Mateo 19:8. Las implicaciones antropológicas y teológicas del enunciado del Sermón de la Montaña, en el que Cristo se remite al corazón humano, confieren en el enunciado mismo también un peso específico, propio, y a la vez determinan su coherencia con el conjunto de la enseñanza evangélica. Y por esto debemos admitir que la interpretación presentada arriba con toda su objetividad concreta y precisión lógica requiere cierta ampliación y sobre todo una profundización. Debemos recordar que la apelación al corazón humano, expresada quizá de modo paradójico, confrontar con Mateo 5 del 27 al 28, proviene de aquel que conocía lo que en el hombre había, Juan 2:25, y sus palabras confirman los mandamientos del Decálogo, no solo el sexto sino también el noveno. Al mismo tiempo expresan ese conocimiento sobre el hombre que, como hemos puesto de relieve en otra parte, nos permite unir la conciencia del estado pecaminoso humano con la perspectiva de la redención del cuerpo. Confrontar con Romanos 8:23. Precisamente este conocimiento está en las bases del nuevo etos que emerge de las palabras del Sermón de la Montaña. Teniendo en consideración todo esto, concluimos que
como al entender el adulterio en la carne, Cristo somete a crítica la interpretación errónea y unilateral del adulterio que deriva de la falta de observar la monogamia, esto es, el matrimonio, entendido como la alianza indefectible de las personas. Así también, al entender el adulterio en el corazón, Cristo toma en consideración no solo el estado real jurídico del hombre y de la mujer en cuestión. Cristo hace depender la valoración moral del deseo, sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer. Y esto tiene su importancia tanto cuando se trata de personas no casadas como, y quizá todavía más, cuando con cónyuges, esposo y esposa. Desde este punto de vista, nos convendrá completar el análisis de las palabras del Sermón de la Montaña y lo haremos la próxima vez. Catequesis del Papa en la audiencia general del miércoles 8 de octubre de 1980. Las palabras del Sermón de la Montaña sobre el adulterio y la concupiscencia de la mirada. Primer punto. Quiero concluir hoy el análisis de las palabras que pronunció Cristo en el Sermón de la Montaña sobre el adulterio y sobre la concupiscencia, y en particular el último miembro del enunciado, en el que se define específicamente la concupiscencia de la mirada como adulterio cometido en el corazón. Ya hemos constatado anteriormente que dichas palabras se entienden ordinariamente como deseo de la mujer del otro, es decir, según el espíritu del 9º mandamiento del Decálogo. Pero parece que esta interpretación más restrictiva puede y debe ser ampliada a la luz del contexto global. Parece que la valoración moral de la concupiscencia, del mirar para desear, a la que Cristo llama adulterio cometido en el corazón, depende sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer, lo que vale tanto para aquellos que no están unidos en matrimonio, como y quizá más aún para los que son marido y mujer. Segundo punto. El análisis que hasta ahora hemos hecho del enunciado de Mateo 5 del 27 al 28, habéis oído que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola y adulteró con ella en su corazón, indica la necesidad de ampliar y sobre todo de profundizar la interpretación presentada anteriormente respecto al sentido ético que contiene este enunciado. Nos detenemos en la situación descrita por el Maestro. Situación en la que aquel que comete adulterio en el corazón mediante un acto interior de concupiscencia expresada por la mirada es el hombre. Resulta significativo que Cristo, al hablar del objeto de este acto, no subraya que es la mujer del otro, o la mujer que no es la propia esposa, sino que dice genéricamente la mujer. El adulterio cometido en el corazón no se circunscribe a los límites de la relación interpersonal que permiten individuar el adulterio cometido en el cuerpo. No son estos límites los que deciden exclusiva y esencialmente el adulterio cometido en el corazón. Sin la naturaleza misma de la concupiscencia expresada en este caso a través de la mirada. Esto es, por el hecho de que el hombre, del que a modo de ejemplo habla Cristo, mira para desear. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. Tercer punto. Esta interpretación parece considerar de modo más amplio lo que en el conjunto de los presentes análisis se ha dicho sobre la concupiscencia, y en primer lugar sobre la concupiscencia de la carne como elemento permanente del estado pecaminoso del hombre, status naturae lapsi. La concupiscencia que como acto interior nace de esta base, como hemos tratado de indicar en el análisis precedente, cambia la intencionalidad misma del existir de la mujer para el hombre, reduciendo la riqueza de la perenne llamada a la comunión de las personas, la riqueza del profundo atractivo de la masculinidad y de la feminidad, a la mera satisfacción de la necesidad sexual del cuerpo, a la que parece unirse más cerca el concepto de instinto. Una reducción tal hace sí que la persona, en este caso la mujer, se convierta para la otra persona, para el hombre, sobre todo en objeto de satisfacción potencial de la propia necesidad sexual. Así se deforma ese recíproco para que pierde su carácter de comunión de las personas en favor de la función utilitaria. El hombre que mira de este modo, como escribe Mateo 5 del 27 al 28, se sirve de la mujer, de su feminidad para saciar el propio instinto, aunque no lo haga con un acto exterior, ya en su interior ha asumido esta actitud, diciendo así interiormente respecto a una determinada mujer:
En esto precisamente consiste el adulterio cometido en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo también el hombre con relación a su propia mujer, si la trata solamente como objeto de satisfacción del instinto. Cuarto punto. No es posible llegar a la segunda interpretación de las palabras de Mateo 5 del 27 al 28 si nos limitamos a la interpretación puramente psicológica de la concupiscencia, sin tener en cuenta lo que constituye su específico carácter teológico, es decir, la relación orgánica entre la concupiscencia como acto y la concupiscencia de la carne, como por decirlo así, disposición permanente que deriva del estado pecaminoso del hombre. Parece que la interpretación puramente psicológica, o sea, sexuológica, de la concupiscencia, no constituye una base suficiente para comprender el relativo texto del Sermón de la Montaña. En cambio, si nos referimos a la interpretación teológica, sin infravalorar lo que en la primera interpretación, la psicológica, permanece inmutable, ella, esto es, la segunda interpretación, la teológica, se nos presenta como más completa. En efecto, gracias a ella resulta más claro también el significado ético del enunciado clave del Sermón de la Montaña, el que nos da la adecuada dimensión del etos del Evangelio. Quinto punto. Al delinear esta dimensión, Cristo permanece fiel a la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Mateo 5:17. En consecuencia, demuestra cuánta necesidad tenemos de descender en profundidad, cuánto necesitamos descubrir a fondo las interioridades del corazón humano, a fin de que este corazón pueda llegar a ser un lugar de cumplimiento de la ley. El enunciado de Mateo 5:27 al 28, que hace manifiesta la perspectiva interior del adulterio cometido en el corazón, y en esta perspectiva señala los caminos justos para cumplir el mandamiento no adulterarás, es un argumento singular de ello. Este enunciado, Mateo 5 del 27 al 28, efectivamente se refiere a la esfera en la que se trata de modo particular de la pureza del corazón. Confrontar con Mateo 5:8. Expresión que en la Biblia, como es sabido, tiene un significado amplio. También en otro lugar tendremos ocasión de considerar cómo el mandamiento no adulterarás, el cual, en cuanto al modo en que se expresa y en cuanto al contenido, es una prohibición unívoca y severa, como el mandamiento no desearás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20:17. Se cumple precisamente mediante la pureza de corazón. Dan testimonio indirectamente de la severidad y fuerza de la prohibición las palabras siguientes del texto del Sermón de la Montaña, en las que Cristo habla figurativamente de sacar el ojo y de cortar la mano cuando estos miembros fueran causa de pecado. Confrontar con Mateo 5 del 29 al 30. Hemos constatado anteriormente que la legislación del Antiguo Testamento, aun cuando abundaba en castigos marcados por la severidad, sin embargo no contribuía a dar cumplimiento a la ley, porque su casuística estaba contramarcada por múltiples compromisos con la concupiscencia de la carne. En cambio, Cristo enseña que el mandamiento se cumple a través de la pureza del corazón, de la cual no participa el hombre, sino a precio de firmeza en relación con todo lo que tiene su origen en la concupiscencia de la carne. Adquiere la pureza de corazón quien sabe exigir coherentemente a su corazón y a su cuerpo. Sexto punto. El mandamiento no adulterarás. Encuentra su justa motivación en la indisolubilidad del matrimonio, en el que el hombre y la mujer, en virtud del originario designio del Creador, se unen de modo que los dos se convierten en una sola carne. Confrontar con Génesis 2:24. El adulterio contrasta por su esencia con esta unidad, en el sentido de que esta unidad corresponde a la dignidad de las personas. Cristo no solo confirma este significado esencial ético del mandamiento, sino que tiende a considerarlo en la misma profundidad de la persona humana. La nueva dimensión del etos está unida siempre con la revelación de esa profundidad que se llama corazón, y con su liberación de la concupiscencia, de modo que en ese corazón pueda resplandecer más plenamente el hombre, varón y mujer, en toda la verdad del recíproco para, liberado de la constricción y de la disminución del espíritu que lleva consigo la concupiscencia de la carne. El ser humano, varón y mujer, se encuentra recíprocamente en la libertad del don, que es la condición de toda convivencia en la verdad, y en particular en la libertad del recíproco donarse,
puesto que ambos, marido y mujer, deben formar la unidad sacramental querida por el mismo Creador, como dice el Génesis 2:24. Como es evidente la exigencia que en el Sermón de la Montaña propone Cristo a todos sus oyentes actuales y potenciales, pertenece al espacio interior en el que el hombre precisamente, el que le escucha, debe descubrir de nuevo la plenitud perdida de su humanidad y quererla recuperar. Esta plenitud en la relación recíproca de las personas, del hombre y de la mujer, el Maestro la reivindica en Mateo 5, 27, 28, pensando sobre todo en la indisolubilidad del matrimonio, pero también en toda forma de convivencia de los hombres y de las mujeres, de esa convivencia que constituye la pura y sencilla trama de la existencia. La vida humana por su naturaleza es coeducativa y su dignidad, su equilibrio dependen en cada momento de la historia y en cada punto de longitud y latitud geográfica de quién será ella para él y él para ella. Las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña tienen indudablemente este alcance universal y a la vez profundo. Sólo así pueden ser entendidas en la boca aquel que hasta el fondo conocía lo que en el hombre había y que al mismo tiempo llevaba en sí el misterio de la redención del cuerpo, como diría San Pablo. ¿Debemos temer la severidad de estas palabras? ¿O más bien tener confianza en su contenido salvífico, en su potencia? En todo caso, el análisis realizado de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña abre el camino a ulteriores reflexiones indispensables para tener plena conciencia del hombre histórico y sobre todo del hombre contemporáneo, de su conciencia y de su corazón. Catequesis del Papa en la Audiencia General del miércoles 15 de octubre de 1980. El etos del Evangelio y la praxis humana. Primer punto. Durante nuestros numerosos encuentros de los miércoles hemos hecho un análisis detallado de las palabras del Sermón de la Montaña en las que Cristo hacía referencia al corazón humano. Como ya sabemos, sus palabras son exigentes. Cristo dice: habéis oído que fue dicho no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 del 27 al 28. Esta llamada al corazón pone en claro la dimensión de la interioridad humana, la dimensión del hombre interior propia de la ética y más aún de la teología del cuerpo. El deseo que surge en el ámbito de la concupiscencia de la carne es al mismo tiempo una realidad interior y teológica que en cierto modo experimenta todo hombre histórico. Y precisamente este hombre, aun cuando no conozca las palabras de Cristo, debe plantearse continuamente las preguntas acerca del propio corazón. Las palabras de Cristo hacen particularmente explícita esta pregunta: ¿se acusa al corazón o se le llama al bien? Y ahora intentamos considerar esta pregunta al final de nuestras reflexiones y análisis, unidos con la frase tan concisa y a la vez categórica del Evangelio, tan cargada de contenido teológico, antropológico y ético. Al mismo tiempo se presenta una segunda pregunta más práctica. ¿Cómo puede y debe actuar el hombre que acoge las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el hombre que acepta el etos del Evangelio y en particular lo acepta en este campo? Segundo punto. Este hombre encuentra en las consideraciones hechas hasta ahora la respuesta, al menos indirecta, a las dos preguntas. ¿Cómo puede actuar? Eso es, ¿con qué puede contar en su intimidad, en la fuente de sus actos interiores o exteriores? Y además, ¿cómo debería actuar? Es decir, ¿de qué modo los valores conocidos según la escala revelada en el Sermón de la Montaña constituyen un deber de su voluntad y de su corazón, de sus deseos y de sus opciones? ¿De qué modo le obligan en la acción, en el comportamiento, si acogidas mediante el conocimiento le comprometen ya en el pensar y de alguna manera en el sentir? Estas preguntas son significativas para la praxis humana e indican un vínculo orgánico de la praxis misma con el etos. La moral viva es siempre etos de la praxis humana. Tercer punto. Se puede responder de diverso modo a dichas preguntas. Efectivamente, tanto en el pasado como hoy se dan diversas respuestas. Esto lo confirma una literatura amplia. Más allá de las respuestas que en ella encontramos, es necesario tener en consideración el número infinito de respuestas que el hombre concreto da a estas preguntas por sí mismo.
las que en la vida de cada uno da repetidamente su conciencia, su conocimiento y sensibilidad moral. Precisamente en este ámbito se realiza continuamente una compenetración del ethos y de la praxis. Aquí vive en la propia vida, no exclusivamente teórica, cada uno de los principios, es decir, las normas de la moral con sus motivaciones elaboradas y divulgadas por moralistas, pero también las que elaboran, ciertamente, no sin una conexión con el trabajo de los moralistas y de los científicos, cada uno de los hombres, como autores y sujetos directos de la moral real, como coautores de su historia, de los cuales depende también el nivel de la moral misma, su progreso o su decadencia. En todo esto se confirma de nuevo, en todas partes y siempre, ese hombre histórico al que habló una vez Cristo anunciando la buena nueva evangélica con el Sermón de la Montaña, donde entre otras cosas dijo la frase que leemos en Mateo 5 del 27 al 28. Habéis oído que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Cuarto punto. El enunciado de Mateo se presenta estupendamente conciso con relación a todo lo que sobre este tema se ha escrito en la literatura mundial, y quizá precisamente en esto consiste su fuerza en la historia del ethos. Es preciso al mismo tiempo darse cuenta del hecho de que la historia del ethos discurre por un cauce multiforme en el que cada una de las corrientes se acercan o se alejan mutuamente. El hombre histórico valora siempre a su modo el propio corazón, lo mismo que juzga también el propio cuerpo, y así pasa del polo del pesimismo al polo del optimismo, de la severidad puritana al permisivismo contemporáneo. Es necesario darse cuenta de ello para que el ethos del Sermón de la Montaña pueda tener siempre una debida transparencia en relación a las acciones y a los comportamientos del hombre. Con este fin es necesario todavía algunos análisis. Quinto punto. Nuestras reflexiones sobre el significado de las palabras de Cristo según Mateo 5 del 27 al 28 no quedarían completas si no nos detuviéramos al menos brevemente sobre lo que puede llamar el eco de estas palabras en la historia del pensamiento humano y la valoración del ethos. El eco es siempre una transformación de la voz y de las palabras que la voz expresa. Sabemos por experiencia que esta transformación a veces está llena de misteriosa fascinación. En el caso en cuestión ha ocurrido más bien lo contrario. Efectivamente, a las palabras de Cristo se les ha quitado más bien su sencillez y profundidad y se les ha conferido un significado lejano del que en ellas se expresa. En fin de cuentas, un significado incluso que contrasta con ella. Pensemos ahora todo lo que apareció al margen del cristianismo bajo el nombre de maniqueísmo. Vamos a leer la nota 1 que nos habla de qué es el maniqueísmo. El maniqueísmo contiene y lleva a maduración los elementos característicos de toda gnosis, esto es, el dualismo de dos principios coeternos y radicalmente opuestos, y el concepto de una salvación que se realiza solo a través del conocimiento, gnosis, o autocomprensión de sí mismo. En todo el mito maniqueo hay un solo héroe y una sola situación que se repite siempre. El alma caída está aprisionada en la materia y es liberada por el conocimiento. La actual situación histórica es negativa para el hombre, porque es una mezcla provisoria y anormal de espíritu y de materia, de bien y de mal, que supone un estado antecedente original, en el cual las dos sustancias estaban separadas e independientes. Por esto hay tres tiempos: el initium, o sea, la separación primordial, el medium, es decir, la mezcla actual, y el finis, que consiste en el retorno a la división original en la salvación, que implica una ruptura total entre el espíritu y materia. La materia es en el fondo concupiscencia, apetito perverso del placer, instinto de muerte, comparable sino idéntico al deseo sexual, a la libido. Es una fuerza que trata de asaltar a la luz, es movimiento desordenado, deseo bestial, brutal, semi-inconsciente. Adán y Eva fueron engendrados por dos demonios. Nuestra especie nació de una sucesión de actos repugnantes de canibalismo y de sexualidad, y conserva los signos de este origen diabólico que son el cuerpo,
el cual es la forma animal de los arcontes del infierno, y la libido que impulsa al hombre a unirse y reproducirse, esto es, mantener al alma luminosa siempre en prisión. El hombre, si quiere ser salvado, debe tratar de liberar su yo viviente, de la carne y del cuerpo, puesto que la materia tiene la concupiscencia su expresión suprema. El pecado capital está en la unión sexual, fornicación, que es brutalidad y bestialidad, y que hace los hombres instrumentos y los cómplices del mal por la procreación. Los elegidos constituyen el grupo de los perfectos, cuya virtud tiene una característica ascética, realizando la abstinencia mandada por los 3 sellos. El sello de la boca prohíbe toda blasfemia y manda abstención de la carne, de la sangre, del vino, de toda bebida alcohólica y también el ayuno. El sello de las manos manda el respeto de la vida, de la luz, encerrada en los cuerpos, en las semillas, en los árboles, y prohíbe recoger los frutos, arrancar las plantas, quitar la vida a los hombres y a los animales. El sello del seno prescribe una continencia total. Este texto está tomado de El maniqueísmo en Historia de las Religiones. Retomamos la lectura. Pensemos ahora en todo lo que apareció al margen del cristianismo bajo el nombre de maniqueísmo, y que ha intentado también entrar en el terreno del cristiano por lo que respecta precisamente a la teología y el etos del cuerpo. Es sabido que en su forma originaria el maniqueísmo, surgido en Oriente fuera del ambiente bíblico y originado por el dualismo mazdeísta, individuaba la fuente del mal en la materia, en el cuerpo, y proclamaba por lo tanto la condena de todo lo que en el hombre es corpóreo. Y puesto que en el hombre la corporeidad se manifiesta sobre todo a través del sexo, entonces se extendía la condena al matrimonio y a la convivencia conyugal, además de las esferas del ser y del actuar, en las que se expresa la corporeidad. Sexto punto. A un oído no habituado, la evidente severidad de ese sistema podía parecerle en sintonía con las severas palabras de Mateo 5 del 29 al 30, en las que Cristo habla de sacar el ojo o de cortar la mano si estos miembros fueran la causa del escándalo. A través de la interpretación puramente material de esas locuciones, era posible también obtener una óptica maniquea del enunciado de Cristo, en el que se habla del hombre que ha cometido adulterio en el corazón, mirando a una mujer para desearla. También en este caso, la interpretación maniquea tiende a la condena del cuerpo como fuente real del mal, dado que en él, según el maniqueísmo, se oculta y al mismo tiempo se manifiesta el principio ontológico del mal. Se trata pues de entrever, y a veces se percibía esta condena en el Evangelio, encontrándola donde en cambio se ha expresado exclusivamente una exigencia particular dirigida al espíritu humano. Nótese que la condena podía y puede ser siempre una escapatoria para sustraerse de las exigencias propuestas en el Evangelio por aquel que conocía lo que en el hombre había. Juan 2:25. No faltan pruebas de ello en la historia. Hemos tenido ya la ocasión en parte, y ciertamente la tendremos todavía, de demostrar en qué medida esta exigencia puede surgir únicamente de una afirmación, y no de una negación o de una condena. Si debe llevar a una afirmación aún más madura y profunda, objetiva y subjetivamente. Y a esta afirmación de la feminidad y masculinidad del ser humano como dimensión personal del ser cuerpo, deben conducir las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 al 28. Este es el justo significado ético de estas palabras. Ellas imprimen en las páginas del Evangelio una dimensión peculiar del etos para imprimirla después en la vida humana. Trataremos de reanudar este tema en nuestras reflexiones sucesivas. Catequesis del Papa en la Audiencia General del miércoles 22 de octubre de 1980. Dignidad del cuerpo y del sexo según el Evangelio. En el encuentro de los miércoles desde hace ya bastante tiempo, ocupa el centro de nuestras reflexiones el siguiente enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella, con respecto a ella, en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Estas palabras tienen un significado esencial para toda la teología del cuerpo contenida en la enseñanza de Cristo. Por tanto, justamente atribuimos gran importancia a su correcta comprensión e interpretación. Ya constatamos en nuestra reflexión precedente que la doctrina maniquea, en sus expresiones tanto primitivas como posteriores, está en contraste con estas palabras. Efectivamente, no es posible encontrar en la frase del Sermón de la Montaña que hemos analizado una condena o una acusación contra el cuerpo.
Si acaso se podría entrever allí una condena del corazón humano. Sin embargo, nuestras reflexiones hechas hasta ahora manifiestan que, si las palabras de Mateo 5 del 27 al 28 contienen una acusación, el objeto de esta es sobre todo el hombre de la concupiscencia. Con estas palabras no se excusa al corazón, sino que se le somete a un juicio, o mejor, se le llama a un examen crítico, más aún autocrítico, ceda o no a la concupiscencia de la carne. Penetrando en el sentido profundo de la enunciación de Mateo 5 del 27 al 28, debemos constatar, sin embargo, que el juicio que allí se encierra acerca del deseo como acto de concupiscencia de la carne contiene en sí no la negación, sino más bien la afirmación del cuerpo como elemento que juntamente con el espíritu determina la subjetividad ontológica del hombre y participa en su dignidad de persona. Así pues, el juicio sobre la concupiscencia de la carne tiene un significado esencialmente diverso del que puede presuponer la ontología maniquea del cuerpo y que necesariamente brota de ella. Tercer punto. La interpretación apropiada de las palabras de Cristo según Mateo 5 del 27 al 28, como también la praxis en la que se realizará sucesivamente el etos auténtico del Sermón de la Montaña, deben ser absolutamente liberados de los elementos maniqueos en el pensamiento y en la actitud. Una actitud maniquea llevaría a un aniquilamiento, si no es real, al menos intencional del cuerpo, a una negación del valor del sexo humano, de la masculinidad y feminidad de la persona humana, o por lo menos solo a la tolerancia en los límites de la necesidad, delimitada por la necesidad misma de la procreación. En cambio, basándose en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, el etos cristiano se caracteriza por una transformación de la conciencia y de las actitudes de la persona humana, tanto en el hombre como de la mujer, capaz de manifestar y realizar el valor del cuerpo y del sexo, según el designio originario del Creador, puestos al servicio de la comunión de las personas, que es el sustrato más profundo de la ética y de la cultura humana. Mientras para la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen, por decirlo así, un antivalor. En cambio, para el cristianismo son siempre un valor no bastante apreciado, como explicaré mejor más adelante. La segunda actitud indica cuál debe ser la forma del etos en la que el misterio de la redención del cuerpo se arraiga, por decirlo así, en el suelo histórico del estado pecaminoso del hombre. Esto se expresa por la fórmula teológica que define el estado del hombre histórico como status naturel absi simul redempte. Cuarto punto. Es necesario interpretar las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 del 27 al 28, a la luz de esta compleja verdad sobre el hombre. Si contienen cierta acusación al corazón humano, mucho más le dirigen una apelación. La acusación del mal moral que el deseo nacido de la concupiscencia carnal intemperante ocultan en sí, es al mismo tiempo una llamada a vencer este mal. Y si la victoria sobre el mal debe consistir en la separación de él, de aquí las severas palabras del contexto de Mateo 5 del 27 al 28, sin embargo se trata solamente de separarse del mal del acto, en el caso en cuestión del acto interior de la concupiscencia, y en ningún modo de transferir lo negativo de este acto a su objeto. Semejante transferencia significaría cierta aceptación, quizá no plenamente consciente del antivalor maniqueo. Eso no constituiría una verdadera y profunda victoria sobre el mal del acto, que es el mal por esencia moral, por lo tanto, mal de naturaleza espiritual. Más aún, allí se ocultaría el gran peligro de justificar el acto con perjuicio del objeto, en lo que consiste propiamente el error esencial del etos maniqueo. Es evidente que Cristo en Mateo 5 del 27 al 28 exige separarse del mal de la concupiscencia o de la mirada de deseo desordenado, pero su enunciado no deja de suponer en modo alguno que sea un mal el objeto de ese deseo, esto es, la mujer a la que se mira para desearla. Esta precisión parece faltar a veces en algunos textos sapienciales. Quinto punto. Debemos precisar pues la diferencia entre la acusación y la apelación, dado que la acusación dirigida al mal de la concupiscencia es al mismo tiempo una apelación a vencerlo. Consiguientemente,
esta victoria debe unirse a un esfuerzo para descubrir el valor auténtico del objeto, para que en el hombre, en su conciencia y en su voluntad, no arraigue el antivalor maniqueo. En efecto, el mal de la concupiscencia, es decir, del acto del que habla Cristo en Mateo 5 del 27 al 28, hace sí que el objeto al que se dirige constituya para el sujeto humano un valor no bastante apreciado. Si en las palabras analizadas del Sermón de la Montaña, Mateo 5 del 27 al 28, el corazón humano es acusado de concupiscencia, o si es puesto en guardia contra esa concupiscencia, a la vez, mediante las mismas palabras, está llamado a descubrir el sentido pleno de lo que en el acto de concupiscencia constituye para él un valor no bastante apreciado. Como sabemos, Cristo dijo: todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio cometido en el corazón se puede y se debe entender como desvalorización, o sea, empobrecimiento de un valor auténtico, como privación intencional de esa dignidad a la que la persona en cuestión responde, el valor integral de su feminidad. Las palabras de Mateo 5 del 27 al 28 contienen una llamada a descubrir este valor y esta dignidad y afirmarlos de nuevo. Parece que sólo entendiendo así las citadas palabras de Mateo se respeta su alcance semántico. Para concluir estas concisas consideraciones, es necesario constatar una vez más que el modo maniqueo de entender y valorar el cuerpo y la sexualidad del hombre es esencialmente extraño al Evangelio. No conforme con el significado exacto de las palabras del Sermón de la Montaña pronunciadas por Cristo, la llamada a dominar la concupiscencia de la carne brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y del sexo, y sirve únicamente a esta dignidad. Cometería un error esencial aquel que quisiese